Muy buenas noches, hasta aquí nuevamente en este podcast y en esta ocasión creo que vamos a tocar un tema diferente, así que estén preparados y Henry, pues introduce el tema. Bueno, pues bienvenido a este podcast Bastión y en esta noche vamos a estar tocando el tema del ídolo. Este tema, ¿verdad? Viene a base de un mensaje que estuve predicando en la iglesia hace un tiempito atrás y es un tema que vamos a estar trayendo, ¿verdad? Sobre lo que es el ídolo o de la idolatría. Y, ¿verdad? Casi siempre que se piensa en un ídolo, las personas rápido piensan en una imagen y ciertamente es eso, ¿verdad? La adoración a imágenes, la adoración a algo que no es Dios, ¿verdad? Para aquellos que son católicos, ya que el católico, ¿verdad? No se considera a sí mismo como que es idólatra, ya que ¿verdad? Habla de que solamente los ídolos son algo, ¿verdad? Como un punto de referencia y hacemos esa salvedad, ¿verdad? Porque sabemos que quizás hayan personas católicas también escuchando y eso es lo que mayormente dicen, ¿verdad? Ya en el punto de vista ya evangélico, pues es todo aquello, ¿verdad? Que sea un ídolo, una imagen, una fotografía, todas estas cosas, pero el enfoque, ¿verdad? Dentro de este tema no es tanto, ¿verdad? Acerca de las imágenes o las estatuas o esto, sino más bien en conceptos que el ser humano se crea sobre Dios, sobre la imagen de Dios o lo que Dios debe hacer en sus vidas, a veces hasta rayando en cosas que no son bíblicas ¿verdad? Y no van de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y ese es, ¿verdad? El enfoque al nosotros traer y abarcar este tema que tiene que ver con el ídolo. O sea, que no estamos hablando sencillamente de la definición de que tiene que ver con las estatuas y las imágenes y todo eso, sino que más bien enfocándose también en conceptos y en posturas que tiene la gente. Por aquí tenemos un visitante también que quiere ser partícipe de este podcast. Pero dentro de esta temática queremos hacer la salvedad de que muchos cristianos, particularmente evangélicos, no se identifican a sí mismos como idólatras porque piensan, ¿verdad?, que salieron de la religión tradicional y Dios los sacó de eso. Pero lamentablemente sí caemos, ¿verdad? Muchas veces en idolatría, déjame incluirme, no decirlo de una manera sencillamente que los demás caen, porque a veces nosotros idealizamos a Dios o pensamos que Dios tiene que responder de cierta manera y en ocasiones hasta personas llegan a enojarse con Dios por ciertas, ¿verdad?, cosas que no ocurren en su vida y es por concepto que nosotros mismos hemos creado acerca de Dios, de la imagen de Dios en nuestra vida. Y dentro de ese tema es que exponemos ¿verdad? Y lo traemos a colación en este podcast. Bueno, yo me di a la tarea de escuchar el mensaje y pausarlo de vez en cuando para ir sacando como que ciertos extractos. Y hablabas al principio de algo sencillo, lo que sería prácticamente la definición de la palabra. Y siempre que se habla de lo que es idolatría y se habla de ídolos, siempre se relacionan ciertos conceptos, que obviamente algunos son básicos, otros pues le damos una connotación un poquito más profunda. Y siempre se habla, la imagen más básica que se viene es precisamente la palabra imagen. Cuando se habla de un ídolo, se habla de una imagen. Pero el asunto este de la postura tradicional, donde habían ciertas figuras, ciertas esculturas, ciertos lienzos que simbolizaban a cierta persona, a cierto santo, y se le daba algún tipo de servicio en particular. Y con ello, pues, entonces se deriva la segunda connotación, que sería lo que es objeto de culto. Y cuando hablamos de un objeto de culto, pues bien puede ser una escultura, puede ser una imagen, algo representativo, o sea, donde cogemos algo abstracto y lo hacemos concreto. Y de ahí, pues, entran ciertos debates, que entonces nosotros, pues, a veces decimos a la iglesia tradicional de que son idólatras y que adoran imágenes y ellos lo ven bajo un concepto distinto. Y partiendo ya lo que es un sentido un poquito más dinámico o quizás figurado, está también hablar cuando se admira una persona o se exalta una persona por X o Y cualidades que pudieran tener.
Y con eso, pues entonces entra lo que ya creo que sería más materia de lo que fue el mensaje, el asunto este de la excesiva valoración que se le hace a algo. No sé si quieras abundar en esa área. Sí, en ese punto que estás tocando, ¿verdad? Hoy, de alguna manera se usa la palabra ídolo para identificar a lo que son deportistas, artistas, y es esta admiración que tiene, ¿verdad?, el ser humano por ciertas figuras, ya sea en el ámbito artístico, en el ámbito deportivo, ¿verdad? En cualquier otro ámbito, ¿verdad?, de admiración hacia una persona, tienden a llamársele ídolo, ¿verdad? Y en este sentido no es algo de tomarse como algo liviano, porque en realidad afecta ¿verdad?, o la persona adopta, tanto ya sea en su manera de ver la vida, en su manera de conducirse, en su manera de vestir, en su imagen, en sus manerismos, ¿verdad? En diferentes cosas vemos que una admiración, ya sea alguna tipo de figura artística, deportiva, en cualquier ámbito, aún en el ámbito personal, una persona que alguien admire sencillamente por su forma de ser, o una amistad, incluso hay un intercambio ahí de costumbres, de imagen. Cuando alguien comienza a compartir con cierto tipo de personas, va a ver que más o menos van a coger el mismo estilo. Y no es que uno se va a convertir totalmente en la otra persona, sino que va a haber esto que nosotros conocemos como influencia. Vamos a ser influenciados y también nosotros vamos a influenciar de alguna manera en esas personas y en el estilo de hablar, de los manerismos, en los gustos, ¿verdad? Y esto es parte, ¿verdad?, de la interacción, pero siempre hay ¿verdad?, hay unas partes que hay que salvaguardar, especialmente cuando hablamos desde el punto de vista como creyente, cuando esto no tan solamente tiene que ver con personas, sino cuando en algún momento dado, ¿verdad?, lo reflejamos y lo hacemos hacia Dios. Y muchos dirán, pero ¿cómo hacia Dios? Si Dios se supone que sea nuestro objeto de adoración, ¿verdad? Y a quien le rendimos toda gloria y toda honra. Pero nos referimos, ¿verdad?, ya cuando comienza a rayar en algo donde nosotros comenzamos a crear a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y cuando digo esto, mucha gente puede decir, no, pero es que jamás y nunca nosotros somos los que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero llega un momento dado en que nuestros conceptos y lo que nosotros, ¿verdad?, pensamos acerca de Dios, lo idealizamos en una manera donde comenzamos a ver el Evangelio desde un punto de vista de un bienestar personal, eh, sobre todas las cosas. Que, que si lo venimos a ver, pues desde el principio el ser humano, ¿verdad? La búsqueda, hablando filosóficamente, ¿verdad?, en búsqueda de la felicidad, lo que da gratificación instantánea y todas estas cosas, pues se comienza a encajonar por ahí, por ese lado a Dios, ¿verdad? Y sabemos que esto es un tema un poquito más profundo, y que, ¿verdad?, que para las personas ir digiriéndolo, por eso es que vamos desde ¿verdad?, la definición primaria de lo que es un ídolo y de la idolatría hasta este punto, ¿verdad?, que es lo que queremos exponer. De hecho, ya partiendo de habiendo definido el concepto de ídolo y entonces yendo más a lo que es idolatría, es interesante la palabra porque es una palabra que quien no sabe de mucho de etimología la va a ver como una palabra sencilla, pero es una palabra compuesta. Cuando se habla de el servicio cristiano, hay dos palabras griegas que por lo menos en la Biblia hacen pie a eso, y es lo que se llama tereskeia y latreia. Y latreia se parece a latría. ¿Y qué significa esto? O sea, si no vamos a definir la palabra idolatría literal, lo que significa es servicio al ídolo. Y cuando se habla de servicio, se habla de un servicio de un que involucra algo de culto, un servicio de adoración, un servicio espiritual, un servicio eclesiástico. Por eso, o sea, yendo a lo que es la raíz de la palabra, todo servicio que se le da a cualquier entidad, a cualquier figura, cae en idolatría si ese servicio no ha orientado a Dios y al concepto correcto de Dios. Y aquí pues, vamos a ir metiendo a un poquito de aguas profundas. Y es que hay dos conceptos que el creyente tiene que tener claro si no quiere caer en idolatría.
Obviamente, a nivel básico, la gente piensa, pues, o sea, yo adoro a Dios, yo no más nunca voy a ser idólatra. Pues puedes caer en idolatría si yo primeramente altero el orden de servicio y de amor, y si yo creo un concepto de Dios que no es el correcto. Porque para sentido práctico, si yo tengo un concepto, por dar un ejemplo, de que Dios es un Dios tumbacabeza y en él no hay nada de amor, y yo adoro a ese Dios, pues yo estoy siendo idólatra porque estoy adorando a un Dios que no es. Porque mi concepto de Dios está totalmente errado. O si por el contrario yo tengo un buen concepto de Dios, pero mi orden de prioridades cambia, entonces pues caigo en idolatría. Ya sea que yo ponga mi familia primero, que yo ponga el trabajo primero, que yo ponga mi persona primero, o sea, todo lo que yo pueda poner primero que Dios, cae en idolatría. Y si quiero resumir todo, o sea, si yo altero el orden de prioridades que debe tener una persona con respecto a Dios, si yo pongo primero cualquier cosa, voy a caer en idolatría. Y cómo caemos en la idolatría? Se preguntarán mucho. ¿Y cómo se come eso de la manera, ¿verdad?, en que los estamos exponiendo y cómo nosotros pues, podemos darnos cuenta que tendemos a caer en eso? Pues por darle un ejemplo, nosotros, sencillamente el hecho de nosotros llegar a la iglesia, llegar a un servicio. ¿Cuál es el propósito de nosotros llegar al servicio? Quizás muchos dirán, pues adorar al Señor, pero en realidad muchas veces vamos para buscar a Dios, recibir una bendición, llenarnos de su presencia, que el Señor me toque y todas esas cosas, ¿verdad?, que nosotros vamos a hacer cuando vamos al templo, que es parte, sí, de nuestra adoración, pero como bien estaba mencionando Josué, cuando se invierte el orden, poco a poco vamos cayendo en eso sin darnos cuenta, porque entonces estamos viendo el culto al Señor ya no como un culto, sino como un sitio donde yo voy meramente a recibir algo de Dios. Que no estoy diciendo de que nosotros no vayamos a recibir al culto, sí vamos a recibir, pero nuestra posición cuando vamos a un culto es como muchas veces lo decimos de boca, yo voy a adorar a Dios, pero cuando llegamos a ese lugar, nuestra adoración está condicionada a que algo nos motive, a que algo nos mueva a adorar, a que cómo está el ambiente, a quién es el que está dirigiendo, quién es el que va a predicar, ¿verdad? Lo condicionamos a tantas cosas cuando en realidad nuestra mirada y nuestro enfoque entonces no está en Dios, sino en todos esos elementos los cuales nosotros buscamos que creen en nosotros esa, ¿verdad?, esa motivación o ese estímulo para entonces entrar en esa dinámica de lo que es un culto al Señor. Y esto sucede a veces sin darnos cuenta, ¿sabes? Llegamos al culto y decimos, yo vine a adorar a Dios, pero en realidad yo vine a ver si hay algo que me motiva a adorar a Dios, a ver si hay algo que en el ambiente, si siento la presencia de Dios, si el culto está bueno, si el culto está, si lo que están hablando pues me motiva, si la adoración me está motivando, si la música o el que está al frente está hablando conforme a lo que yo entiendo que necesito, ¿verdad? Todas esas cosas nos convertimos ¿verdad?, en consumidores, ¿verdad? Como cuando vamos a una tienda y a comprar algún producto o algún restaurante, vamos a ver qué es lo que se va a servir ahí para entonces ¿verdad?, yo consumir o decido si consumo o no consumo. Ya entonces eso no estamos dándole culto al Señor, estamos siendo meramente consumidores de algo, ¿verdad? De algo que voy a un lugar y dependiendo de cómo esté el ambiente, pues entonces como también yo respondo. Y cuando hablamos de adoración al Señor, no estamos hablando sencillamente de responder a un ambiente, a una atmósfera, sino responder a un amor que hemos recibido, ¿verdad? Independientemente de lo que nosotros estemos pasando en nuestra vida, porque si tenemos peticiones delante de Dios, tenemos oraciones y todas estas cosas, ¿verdad? Que sí tienen importancia en nuestra vida, no es que se les reste la importancia y quizás sean cosas que nosotros sí anhelamos, pero aun cuando esas cosas todavía no han sido resueltas, ya sean situaciones, ya sea enfermedad, ya sea situaciones económicas, muchas de estas cosas estén, ¿verdad?, afectando nuestra vida, nuestro culto al Señor no va dirigido o no está condicionado
a la contestación de estas circunstancias, sino más bien a una obra que ya Dios ha realizado en nuestra vida, ¿verdad? Y ahí entonces que venimos y entramos en lo que es la idolatría. Si comenzamos a invertir en el orden y buscar las añadiduras primeramente antes del reino de Dios y su justicia, pues lamentablemente estamos cayendo en idolatría. Y por eso es que entonces Jesús en un momento dado, ¿verdad?, habla de todas estas cosas, de que Dios sabe de que tenemos necesidad de muchas cosas, pero más buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. De hecho, mencionaste algo que sobresale esta palabra de servicio. Si yo voy con la intención o de servir o de servirme, si yo voy a servirle a Dios, pues le estoy adorando y no hay problema. Estoy dando el servicio que debe ser. Ahora, si yo llego a la iglesia a servirme, pues entonces me vuelvo un ególatra. Porque ¿a quién estoy sirviendo? A mí mismo. Y suena fuerte, pero la gran mayoría de los creyentes no adoran ni alaban al Señor cuando van a la iglesia. Se alaban y se adoran a sí mismos. Y uno puede preguntarse, pero es que yo no escucho a alguien diciendo gloria a mí o me alabo a mí mismo. Ah, pero entonces, si yo voy con la mentalidad de que yo puedo obtener, como en el supermercado o el fast food, que me van a servir, pues entonces el eje del servicio soy yo y no Dios. Entonces, si yo soy el eje del servicio y me estoy sirviendo a mí mismo, pues entonces me estoy adorando a mí mismo, porque eso es lo que significa la palabra idolatría, servicio al ídolo. Y en este caso, si yo altero el orden y saco a Dios de la ecuación o lo relego a una segunda posición y yo me pongo en una primera o pongo en primer lugar, porque a veces lo disfrazamos como que, o sea, no yo, mi necesidad. Pero ¿de quién es la necesidad? Pues mía. Entonces, lo que predomina es el yo y no Dios. Entonces, si hago eso, caigo en idolatría. Y entonces, lo que llamamos alabanza termina transformándose en una adulación, en una lisonja. Y cuando hablamos de adulación y lisonja, hablamos de que yo alabo o halago a alguien excesivamente con el fin de obtener algo. Y eso no te suena a cuando llegamos a la iglesia, yo quiero que Dios me bendiga, pues yo tengo que decir 200,000 gloria a Dios y 20,000 aleluya. Entonces, en realidad no es que yo quiero alabar a Dios, es que yo quiero que Dios me bendiga. Entonces, lo que estoy diciendo está condicionado ¿a qué? A yo recibir. Y no es, de hecho, para que sea adoración debe ser desinteresado. Si hay un interés, si hay un objetivo detrás, si yo tengo una intención de que yo me siento mal y quiero sentirme bien, pues y si alabo a Dios, la palabra dice que Él habita en mí una alabanza, si Él lo hace. Pero si mi intención de alabar es porque Él habita y el efecto que eso pueda tener en mí, entonces estoy detrás de su mano y no de su rostro. De lo que Él me pueda dar y no de lo que Él es. Y la adoración simplemente parte de lo que Él es y no de lo que Él pueda hacer. Una vez Él hace algo, pues le glorificamos por lo que hizo. Pero, o sea, mi norte no debe ser, o el norte del creyente cuando llega a la iglesia, hacer algo con la intención de recibir. Porque entonces mi alabanza es interesada. Y entonces, todo lo que parte de interés no parte de un amor genuino. O sea, muy contrario a la posición de Dios. Dios se despojó de todo por nosotros. Y nosotros llegamos a la iglesia, entre comillas, dejando ciertas cosas a un lado para agajarnos de, pero en realidad lo que queremos es lo que Él nos puede dar. Y entonces esa posición nos vuelve en lo que, y no suena lindo, pero en idólatras de Dios. Y hasta cierto punto contradictorio, porque decimos, ok, estamos con el verdadero Dios, pero o sea, estamos bajo los motivos incorrectos. Y entonces teniendo una imagen distorsionada de Dios y alterando el orden. O sea, son cosas que suenan fuertes, pero suceden día tras día en el mundo cristiano. Y yo sé que ¿verdad? Esta temática, yo sé que a muchos no les va a ser cómoda, ¿verdad? Al principio, porque, ¿verdad? Es algo que ocurre muy sutil. Y cuando lo traemos a colación y cuando ¿verdad? El Señor me inquieta en esto, es porque precisamente aún esto a nosotros nos ha ocurrido, a mí personalmente me ha ocurrido. ¿Cuántas veces en la iglesia, ¿verdad? Y no es que este término se utilice mal, sino que cuando decimos, no, Dios conoce mi necesidad, ciertamente Dios conoce la necesidad, pero el fin
primordial de nuestro servicio a Dios, de nuestra alabanza, de nuestro culto al Señor, no es satisfacer esa necesidad, a pesar de que sí Dios tiene esa necesidad en cuenta, no estamos diciendo eso. Sí Dios conoce nuestra necesidad, pero llega un momento dado donde comenzamos a chocar muchas veces con esto y muchas personas están chocando con esto y se van a identificar porque esto que estamos hablando es algo muy sutil y es sutil pero las personas llega un momento dado en que comienzan a expresarlo, donde no entendemos a Dios, por qué si Dios me ama, entonces por qué estoy atravesando por eso. Entonces comienzan a cuestionarse muchas cosas de por qué están viviendo ciertas cosas si realmente pues tienen a Dios, porque Dios permite que sucedan ciertas cosas en su vida. Y entonces, como ya el orden está siendo invertido y está condicionado a que Él conteste esta oración, a que el bienestar mío esté ahí, si Dios está ahí, ¿verdad? Todas estas cosas comienzan a distorsionar la imagen de Dios. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿qué hago en esa posición? Bueno, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu y por su palabra, lo que viene sucediendo es realmente, como bien estaba diciendo Josué, nosotros no estamos sirviéndole al Señor por lo que Él nos pueda dar, sino por quien Él es. Y Él que es, Él hizo ya algo por nosotros. El mero hecho de que nosotros podamos clamar a Él eh, y orar, expresarnos ante su presencia, es algo que nosotros, es un privilegio que tenemos, ¿verdad? A través de Jesucristo, a través de ese sacrificio. Y cuando nosotros, esto que yo acabo de decir, usted lo ve como sencillamente, pues sí, eso es como que es obvio y usted no se goza en eso, pues yo creo que ya estamos teniendo una distorsión porque el mero hecho de meditar en eso que ya Dios hizo en nuestra vida es motivo de gozo, es motivo de agradecimiento. Comienza entonces a aflorar en nuestra vida y comenzamos a valorar realmente el privilegio que tenemos. Y entonces comenzamos quizás ahí, podemos decir, ¿verdad? Esto no quiero generalizar, pero sí quiero expresar, ¿verdad? Que porque muchos podrán pensar que este tema está siendo un poquito incisivo con ciertas posturas o a lo mejor yo he dicho cosas que usted sí ha dicho, al igual que yo las he dicho, pero he visto que el camino para salir de esa idolatría sutil de la cual estamos hablando, es cuando comenzamos a contemplar la obra de Dios en nuestra vida. Cosas que sabemos que Dios hizo, pero y hablamos de contemplar la hermosura de Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de contemplar esa hermosura es lo que Él hizo en nuestra vida. Comenzamos a entrar en eso. Yo creo que por ahí empezamos a agradecer, no por lo que nos hace falta, sino por lo que ya tenemos en Él. Y comenzamos a entrar en esa salvación que tenemos en Él, en esa seguridad que tenemos en Él. Entonces, yo creo que estamos ya por el camino correcto y lo demás no está desprovisto porque Él sabe de qué tenemos necesidad. No estamos diciendo que es un Dios que se olvida de nosotros, sino que nosotros comenzamos a enfocarnos realmente en lo que importa y luego entonces, ¿verdad? Podemos ver el fruto sencillamente de lo que es el caminar en el Señor, independientemente de la situación que estemos pasando. Hay una realidad en la vida del creyente que a medida que nosotros profundizamos cada día más en Él, pues vamos a, ¿verdad? Va a ser más palpable en nuestra vida. Pero cuando invertimos el orden, realmente poco a poco lo que eso trae es tristeza, lo que trae es constantemente una vida cristiana que está, ¿verdad? En su, ¿verdad? En sus inseguridades. No digo en altas y bajas porque todos pasamos por altas y bajas, sino más bien en esa inseguridad, ¿verdad? De hacer la voluntad de Dios. Se trata también de hacer la voluntad de Dios, buscar su voluntad, cuál es la voluntad de Él agradable y perfecta. Y como dijimos la otra vez, a veces interpretamos que la voluntad de Dios agradable y perfecta va a ser agradable y perfecta a nosotros. Y no se trata de que sea agradable a nosotros, sino a los ojos de Él. ¿Cuál es la voluntad de lo que Él quiere hacer en nuestra vida y lo que Él quiere hacer con nosotros? Que ahí es donde comenzamos a ver la diferencia en ese caminar y en esto que estamos describiendo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Que esperamos que puedas digerirlo porque es un tema donde es una idolatría, ¿verdad? Que está dentro aún de la iglesia y aquellos que se consideran idólatras, pero de manera sutil. Así que hasta ahora hay
pudiéramos decir como 3 puntos principales. No alterar el orden de prioridades, tener un concepto correcto de Dios y tener claro el asunto de la voluntad. Y en este tercero quiero abundar porque hay una historia que a veces hasta la conocemos y sabemos el pasaje y como que olvidamos las implicaciones que tiene ese pasaje. Todos conocemos la historia de Saúl. A Saúl se le da una orden. Ves y vas a hacer esta encomienda al dedillo. No puedes añadirle, no puedes quitarle. Él regresa y dice, no, he cumplido. Y el profeta lo confronta. ¿Cómo que has cumplido si yo estoy escuchando animales que se supone que tú hubieras exterminado? Y da una frase que tiene tanto significado no solo para el contexto en el que se da, sino para las aplicaciones del creyente como tal. Y es que dice que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, ¿cómo yo encajo eso con el asunto de la voluntad? Cuando una persona es obstinada, lo que reina es su voluntad y la de nadie. Esto es lo que yo quiero, esto así es que tiene que hacer. No, pero de otra forma, sigue el consejo, no es como yo quiero. Entonces, si ahí el pasaje me está diciendo que una persona que es obstinada es idólatra, y sabemos que la obstinación lo que te trae es mi voluntad y la de más nadie, entonces tiene mucho peso nosotros conocer la voluntad de Dios y dirigirnos por ella. ¿Para qué? Para no caer en esto, que lamentablemente como creyentes montones de veces Dios nos da unas instrucciones y nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Queremos hacer lo que necesitamos, queremos hacer lo que quiero. Y bien decía Henry, el asunto, y muchas veces es así, lo que es agradable y perfecto no necesariamente es bonito para mí. Pero desde el punto de vista de Dios, si yo lo asimilo como Dios quiere, créame que va a llegar un momento dado que vamos a decir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es que Dios no se equivoca. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. A primera instancia a veces no nos gusta. A Saúl no le gustaba desperdiciar unos animales que se veían formidables y tampoco quería caerle mal al pueblo, porque esa fue la excusa que dio, ¿no? Que el pueblo dijo, y yo quise obedecer al pueblo, y queríamos ofrecerle esto a Dios. Pero es que ya Dios había establecido el orden. Y volvemos aquí a hablar del asunto de lo que es el orden de prioridades. Dios da unas instrucciones, con sus instrucciones, lo que nos está diciendo, esta es mi voluntad. Y ya te estoy diciendo de antemano que mi voluntad es agradable y perfecta, desde el punto de vista de un ser perfecto. De que a veces de nuestra visión distorsionada pareciera que eso que es agradable y perfecto para nosotros no lo es. Tenga presente que nuestra visión está distorsionada. ¿Por qué? Por muchos factores. Y que entonces vamos a entrar en esa pelea. De hecho, la vida del creyente se resume en eso, la voluntad de Dios o mi voluntad. Y a veces, no voy a decir que no por mi política, porque lo hacemos inconsciente. Oramos que se haga la voluntad de Dios, pero entonces cuando se presenta la oportunidad para que se haga la voluntad de Dios, entonces nos volvemos obstinados y cuando nos volvemos obstinados nos volvemos idólatras de nosotros mismos, porque entonces servimos a nuestros intereses, servimos a nuestro criterio, servimos a nuestra voluntad y no a la de Dios. Como son las cosas, o sea, Dios es un ser ilimitado, tiene el poder absoluto, pero Él decidió que cuando está la voluntad de Dios más la mía, gana la mía. La única forma en que la ecuación gana a Dios es cuando nosotros nos quitamos conscientemente, porque Dios no, o sea, nos dio un libre albedrío, nos da el poder de decidir y nos lo pone en la frente. O es tu voluntad o es la mía. Tú quieres la tuya, pues yo me retiro. ¿Me quieres dejar operar? Pues déjame operar. O sea, no es decirle al Señor, Señor, y hacer lo que nos dé la gana. Si hacemos lo que nos dé la gana, si hacemos lo que pensamos nosotros, pues entonces no es su voluntad, no es su criterio, es el nuestro. Y cuando es el nuestro, nuestro criterio va a servir a nuestros intereses, no los intereses de Dios. Los intereses de Dios sirven lo que es su voluntad. No queremos caer
en la transgresión de Saúl, no queremos caer en ser idólatra, pues tenemos que tener claro este tercer concepto del asunto de su voluntad. Su voluntad debe primar sobre la nuestra. Y esto no va a ser un choque de fuerza, sino que debe salir de nosotros el ceder a que se haga la voluntad de Dios. Cristo en su momento en el Getsemaní dijo, yo quisiera no tomar esta copa. Lo dejó, o sea, no pecamos con decirle al Señor, esto es lo que yo quisiera. Pero como yo sé que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, que sus pensamientos están por encima de los nuestros, debo seguir el ejemplo de Cristo, que no sea como yo quiero, sino como tú. Hay cosas que Dios sabe, y ya él lo mencionó, Dios no va a ignorar la necesidad que tenemos, pero yo no puedo poner la necesidad primero que a Dios. Yo debo poner primero a Dios y lo demás secundario, terciario, en cualquier otro orden. Después que Dios esté en primer lugar, de lo demás se va a encargar a Dios. Y de hecho había un pasaje que mencionabas en la predicación de que, hablando de los elementos que se vuelven ídolos en nosotros, y hablabas del asunto de lo que es el afán y la ansiedad. No sé si quieras ver abundar un poquito más sobre eso. No, por lo menos, ¿verdad? Yo sé que el tiempo, como ya el tiempo avanza, pero una, ¿verdad?, de los puntos que quería también traer, ¿verdad?, dentro de la línea, porque dijiste una palabra bien clave y es la obstinación, y esa palabra a mí me estuvo chocando hace poco, ¿verdad?, acerca de este tema, y hacer la salvedad que cuando traemos este tema no es para acusar tampoco a la gente de que están como idólatras, porque si estamos trayendo este tema es porque precisamente nosotros mismos, en mi caso personal, pues me he encontrado en que hay veces que todo esto lo que hace es robar el gozo, ¿verdad? Cuando andamos de esta manera y comienzas a sentirte que te sientes como ¿verdad? Que algo te falta, que Dios no te ha contestado. Esa idolatría lo que hace es realmente drenar ese gozo, esa alegría, esa adoración, esa alabanza. Porque entonces, hasta invirtiendo el orden, al invertir el orden, lo que realmente hace es, ¿verdad?, envolverte en todas aquellas cosas que, como bien estabas mencionando, lo que traen es afán, traen ansiedad. Y comenzamos, ¿verdad?, a vivir desde esa línea de, eh, ¿verdad?, donde estamos obteniendo una fijación en nuestra situación, en nuestras circunstancias. Y el propósito de traer esta temática es precisamente de que nosotros podamos enfocarnos en lo que realmente importa, y nuestro gozo, nuestra alegría en el Señor, ¿verdad?, no sea drenada. Cuando digo alegría, tiene que ver precisamente con la alegría que trae el servicio a Dios, ¿verdad? Que no. Hay puntos en la Biblia donde parecen contradictorios, ¿verdad? Parece esta dicotomía de términos contradictorios. Por ejemplo, cuando el Señor habla de la carga, que ligera es mi carga, ¿verdad? Es fácil y es ligera. Y hablamos de una carga, pues decimos, pero espérate, es que esto como que no cuadra, ¿verdad? Pero cuando hablamos en el Señor, todo esto sí toma sentido, y por eso es la temática que estamos trayendo. Así que yo creo que podríamos dar por terminado, tocamos más algún otro temita. Bueno, podemos dar otra más adelante, ¿verdad?, a la continuación de este tema. Si, ¿verdad?, quiere que nosotros profundicemos, pues también escribe en los comentarios acerca de este tema. Bueno, entonces para la próxima intervención hablamos ya desde un punto de vista práctico. Sí, bueno, a ver, aunque hemos hablado, ¿verdad?, cosas prácticas en el sentido de que le damos culto al Señor, ¿verdad? También en nuestra vida, pues, a diferentes experiencias que tenemos, ¿verdad? Cuando obedecemos la voluntad del Señor, vemos que más adelante, ¿verdad? No, a veces hay cosas que no entendemos en el momento, pero después más adelante entendemos, ¿verdad?, a lo que Dios nos envía a hacer. Y esto, ¿verdad? Es como ejemplo, la- cuando buscamos nuestra voluntad, es como cuando comemos cosas que no son saludables, aunque saben buenas, aunque son ricas,
¿verdad? El paladar, no traen la salud al cuerpo y lo que hace es que lo deterioran, ¿verdad? Que, entonces tenemos que poner eso en balanza. ¿Qué queremos? ¿La gratificación instantánea o algo que nos dé, ¿verdad? Gratificación también? Porque la salud y el sentirse bien, el bienestar también trae ¿verdad? Ese sentido de, ¿verdad? Sentirte bien. Pero hay veces que, aun cuando hay personas, ¿verdad? Que hay algún tipo de enfermedad que ya está ahí, hay que controlar ciertos alimentos, pues sencillamente no lo hacen porque prefiero, pues, tener el momento de saborearme algo a tener que entonces sacrificar eso por la salud. Entonces, es algo similar. Traigo ese ejemplo porque literalmente en estas cosas que son así materiales se refleja también en lo espiritual. En lo espiritual sucede lo mismo. Hay veces que nosotros miramos lo inmediato, lo que tenemos ahí de frente, pero como ahorita también se estaba comentando, ¿verdad? Dios, el pensamiento de Dios es más elevado, va más allá de lo que nosotros podemos entender al momento. Al igual que un alimento o un dulce, algo que tenga azúcar y nosotros quizás no podemos consumir azúcar y lo hacemos, pues en el momento recibes el saborcito, la gratificación instantánea, pero entonces también la consecuencia de lo que eso crea en el cuerpo. No que si, ¿verdad? No, en el momento pues evitas eso, pero luego, ¿verdad? Tu cuerpo va a comenzar, ¿verdad? A tener el efecto saludable también, ¿verdad? De esto se trata, ¿verdad? Te traigo este pequeño ejemplo, pero muy real y muy concreto, ¿verdad? Con lo que también sucede en el ámbito espiritual. De hecho, algo que mencionabas también en el mensaje, y lo mencionaste en un momento dado aquí, es el asunto de que, o sea, lo que se persigue detrás de esto no es simplemente que te sientas mal y te pases, por así decirlo, el check, pero yo caigo en esta área, en esta no, pues soy idólatra. Sino más bien es las implicaciones prácticas que tiene eso. Muchas veces, por caer en idolatría al Señor, ya sea porque alteré el orden de prioridades, porque mi concepto de Él lo deformé, quien termina pagando las consecuencias es uno, porque entonces termina confundiéndose. Hay cosas que entonces requieren intervención inmediata de Dios y nosotros mismos le hemos puesto el tropiezo a Dios. Entonces, cuando más necesitamos, a veces como que, Señor, ¿qué pasó? Yo llegué aquí, yo quería sentirte y yo vine con esta mentalidad libre de querer adorarte, pero ¿qué pasó? Y entonces Dios tiene que tratar con nosotros, porque esas otras, a veces no somos lo suficientemente pacientes para que Dios construya lo que nosotros hemos deconstruido. Y bueno, y la palabra de construcción a veces es media mala utilizar en estos días porque se asocia con cosas que no vienen al caso ahora. Pero el asunto es que Dios ha querido edificar y nosotros destruimos lo que Dios edifica y entonces cuando queremos que, o sea, que el edificio funcione como debería, y entonces miramos a un lado y a otro y decimos, espérate, todavía el edificio sigue en ruina, pero es que nosotros nos hemos encargado de destruir el edificio y Dios quiere volverlo otra vez, vamos a construirlo. Así que salgamos de lo inmediato en muchas ocasiones y dejemos que lo que se tenga que demorar, permitamos al Señor obrar ahí, o sea, que con paciencia se vaya construyendo las cosas. O sea, no podemos pretender sembrar la semilla y a la mañana siguiente ya recoger el fruto. Estos asuntos de llevar tanto tiempo sirviéndonos a nosotros mismos, conscientes o inconscientes, de la noche a la mañana usted no lo va a resolver. Hay cosas que las va a hacer automáticas. Puede ser que llegue un momento dado que diga gloria a Dios que no tengan sentido porque ya automáticamente, llegué a la iglesia, tengo que decir gloria a Dios. Y uno tenga que como que penarse un momento, espérate. O sea, vamos a hacer las cosas con sentido y con el sentido correcto. Sí, y sea honesto, o sea, Dios sabe si usted necesita. Y vaya un momento dado que va a decir, Señor, te alabé porque yo quería que tú me bendijeras y obraras aquí. Y Dios sabe, o sea, y si usted es sincero, eso va a ser un plus en ese crecimiento de poder desprenderse de ser una persona idólatra a ser una persona que realmente sirva a Dios. Y precisamente eso que acabas de decir es lo que la exhortación que nos da la palabra. Particularmente, ¿verdad? Cuando leemos en el libro de Romanos, ¿verdad? Capítulo 12, ahí es donde precisamente habla de ese culto racional, ¿verdad? Que sea con el entendimiento, que no lo hagamos así por cultura, por costumbre,
y ahí es donde pierde muchas veces el sentido. Por eso ¿verdad? En este programa pues le preguntamos si alguna vez, ¿verdad? Puede ser que usted se identifique como que haya caído en esto y como bien dijo Josué, ¿verdad? No para que haga el checklist o como que se sienta culpable, sino que más bien cobremos conciencia y recuerde esto. Yo creo que ¿verdad? Si vamos a hacer otro episodio más adelante, ¿verdad? Depende de los comentarios, pero recuerde que yo creo que esto va a tomar otro giro, ¿verdad? Porque ya de por sí no es lo que pensabas al principio. Estamos hablando de una idolatría sutil. Así que no estén comentando de que, yo no, que yo antes era de las imágenes, porque en todo lo que hemos hablado aquí no hemos estado hablando meramente de imágenes físicas, sino de este tipo de idolatría sutil que se manifiesta en este tiempo y hace mucho tiempo, ¿verdad? Dentro de la iglesia y puede estar afectando a unos y a otros ¿verdad? Este tipo de idolatría. Así que escriben en el comentario, ¿verdad? ¿Qué piensas acerca de este tema? Y más adelante lo estaremos trayendo, ¿verdad? Creo que ese sería un buen título, ¿verdad? La idolatría sutil. ¿Verdad? Un tipo de idolatría sutil, porque rápido que decimos la palabra idolatría, todo el mundo va a empezar, no, los ídolos, no, de las estatuas, de ahí me sacó Dios. Acuérdese, mire todo el trayecto. Si escucha esta última parte y no se acuerda de lo demás, dele para atrás el video y escuche nuevamente lo que hemos estado discutiendo, porque no se trata de eso, se trata, ¿verdad? De este tipo de idolatría sutil. Así que ya creo que con esto hemos dado por terminado este podcast. Esperamos que les sea de bendición y tenga presente los conceptos que hemos mencionado, tengamos el concepto correcto de Dios, establezcamos el orden de prioridades correcto, para que entonces estas sutilezas no caigamos presos de ellas y podamos salir no solo nosotros, sino también ayudar a otros a que la puedan reconocer y dejar que el Señor construya nuestra vida según su voluntad. Así. Será hasta la próxima.